pues bueno, nos quedamos en esto, ¿no? La vez pasada. Entonces la idea era probar este teorema, ¿no? Bueno, lo que puse ahí como proposición, ¿no? De que si tienes un espacio T4 y tienes una función continua, cerrada y suprayectiva, entonces Y también es T4, ¿no? Vimos un ejemplo en donde continua y suprayectiva no era suficiente, ¿no? Bueno, al menos no era suficiente para T2, ¿no? Entonces, pues necesitamos cerrada. Y bueno, necesitamos, para probar esto les platiqué que hay, bueno, vamos a usar esta noción de lo que llamo yo, bueno, por ahí vi en algún lugar que le dicen imagen pequeña de un conjunto, ¿no? Y entonces nada más los recuerdo que es, ¿no? Dada una función cualquiera, ¿no? Y un subconjunto de X, pueden hacer esta operación, ¿no? Y que es primero tomar el complemento, eh, después tomas la imagen de ese complemento, luego tomas el complemento de esa imagen, ¿no? Y eso pues es la imagen pequeña del conjunto U, ¿no? Y lo importante de bueno, de esta operación es que si tienes una función que es cerrada y tienes un abierto, ¿no? O sea, si U es abierto, entonces la imagen pequeña de U es un abierto, ¿no? Y también es un abierto que si lo regresas, ¿no? O sea, es un abierto de Y, ¿no? Entonces, si lo regresas con la función, con la imagen inversa, pues te queda dentro de U, ¿no? Bueno, entonces, pues pueden pensar lo que es como una parte, ¿no? Es una parte de, bueno, y aparte noten que si la función además es continua, pues la preimagen de un abierto es un abierto, ¿no? Entonces es como una parte de U que bueno, que digamos cuando la mandas a la imagen, pues te queda un abierto, ¿no? Básicamente eso es lo que significa, ¿no? Eh, Aunque bueno, en general o sea, podría ser que la imagen pequeña de un conjunto sea vacía inclusive, ¿no? O sea, en general, pues, quién sabe, podría ser vacía la imagen pequeña de un conjunto abierto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, nos va a servir este concepto para probar la proposición, ¿no? Y entonces lo que les platiqué primero es, bueno, primero para probar que que Y es T1, ¿no? Bueno, a ver, entonces primero, pues lo pongo así, ¿no? Y T1. Para probar eso, pues nada más dicen, ¿no? Ok, T1. Lo que hacen es decirse a Y en Y, como F es su proyectiva, existe X en X con F de X igual a Y, ¿no? Y pues como X es T4, bueno, en particular es T1, ¿no? Entonces, el unitario de X es un cerrado. Y entonces así, bueno, como F, pongo así, como F cerrada, pues el unitario de Y es la imagen del unitario de X, ¿no? Pues es un cerrado, ¿no? Entonces, pues se cumple el axioma, o sea, Y tiene el axioma T1, ¿no? Entonces ahora sigue la parte más interesante, que Y es normal, ¿no? O sea que pueden separar, ¿no? Cerrados. Y entonces, pues sí, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Ya se los platiqué rápidamente, nada más lo voy a escribir, ¿no? La vez pasada, la vez pasada se los platiqué. Sean A y B cerrados con A intersección B igual al vacío, ¿no? Y entonces, pues como la función es continua, ¿no? Entonces, ay, ¿qué pasó ahí? Entonces,
Pues si toman la preimagen, ¿no? De esos cerrados bajo F, pues estos son cerrados, ¿no? Y pues su intersección, la intersección de estos dos, pues como la imagen inversa respeta las intersecciones, pues les queda la imagen inversa del vacío, que es vacío, ¿no? Entonces son cerrados ajenos, ¿no? Y entonces pues usan la normalidad en X, ¿no? Ahora sí que es inmediato, ¿no? O sea, esto es lo que se piensa hacer, ¿no? Simplemente. Como X es normal, existen eh, U y B abiertos en X, ¿no? Pues que básicamente separan a esos dos cerrados, ¿no? F inversa de A, queda muy feo, contenido en U, F inversa de B, está contenido en V, y U intersección V igual al vacío, ¿no? Y hasta ahora, pues, ahora sí que son las cosas que se ocurren hacer, ¿no? O sea, tomas dos cerrados en Y, pues, ¿qué puedes hacer? Pues obtener dos cerrados, que también son, bueno, dos cerrados ajenos, los regresas a X y obtienes dos cerrados ajenos, los separas en X, ¿no? Y ahora la pregunta es qué hacer, ¿no? Después, ¿no? Y esto es, lo que sigue es lo que no se puede hacer normalmente, ¿no? Si tú tienes dos abiertos, ¿no? Eh, pues si la función es continua, pues no los puedes pasar de ninguna forma ayer, ¿no? Y aquí necesitamos, aquí justamente hay que usar la imagen pequeña, ¿no? Bueno, entonces, pues lo que tenemos que hacer es tomar la imagen pequeña y ver qué afirmación, ¿no? Bueno, lo voy a poner así, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que probar, ¿no? Que A está en la imagen pequeña de U, B está en la imagen pequeña de B, y la imagen pequeña de los dos, este, su intersección es vacía, ¿no? Y eso ya probaría pues que estamos separando A y B por abiertos, ¿no? Justamente aquí estaríamos usando que eh, la imagen pequeña de un abierto es abierto, ¿no? Y pues bueno, aquí cómo probamos eso, ¿no? Entonces, pues para la primera parte, ¿no? Pues es una cuentita, ¿no? O sea, si tienes esto, ¿no? Tienes esto, pues entonces, y tomas complementos, ¿no? Si tomas el complemento de U, pues tiene que estar contenido en el complemento de la imagen inversa de A, ¿no? Y luego lo que haces es decir, bueno, complementos, entonces la imagen del complemento, pues está contenido en la imagen de este otro complemento, ¿no? Bueno, y aquí hay que simplificar esto, ¿no? Supongo. A ver, ¿esto cómo sería? Eh, la imagen del complemento, aquí supongo que hay que usar que F es su proyectiva, ¿no? Porque fíjense, esto, pues de principio puedo poner la imagen inversa, ¿no? X menos A
¿no? Perdón, no X, ¿verdad? Y aquí estoy usando ¿qué es suprayectiva la función? Bueno, no, en realidad no estoy usando, aquí no estoy usando nada, ¿no? Simplemente digo, el complemento de la preimagen de A, eh, pues es la preimagen del complemento, ¿no? Bueno, y aquí sí tengo que usar que es suprayectiva, ¿no? Porque si tomo un conjunto, ¿cómo es? Lo regreso y luego tomo la imagen, pues ahí necesitamos que esto sea igual a y menos a, ¿no? Y aquí estoy usando que es suprayectiva la función, ¿no? Entonces, a ver, aquí nada más voy a indicar esto, ¿no? Que para esta igualdad se usa suprayectiva, ¿no? Pues entonces, bueno, o sea, nada más lo voy a, en esta línea nada más lo voy a simplificar, ¿no? Menos U es igual a y menos a. Ah, perdón, no está igual. Está contenida. Estoy haciendo más de lo que debo, ¿no? Y entonces, pues lo que decimos es, pues al tomar la imagen, el complemento, perdón, y menos esto, pues está contenido en el complemento, al revés, ¿verdad? Justamente como estamos obteniendo complemento, tengo que ponerlo al revés, ¿no? A, que es igual a y menos y menos a, está contenido en esto, que esto es igual a f imagen pequeña de u, ¿no? Bueno, la conclusión aquí es eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya tenemos la primera parte, ¿no? Que A está en la imagen pequeña de U. Voy a decir análogamente, B está en la imagen pequeña de U. En la imagen pequeña de V, perdón. ¿Sí, no? Bueno, entonces, pues, ya son abiertos que contienen A y contienen a B, ¿no? Ahora, ¿por qué son ajenos, no? Pues eso es por la segunda, ¿cómo se llama? Propiedad que vimos ayer, ¿no? Que si los regresan te vas a U, ¿no? Eh, Notemos que, además, ¿no? Si ustedes toman la imagen inversa de eh, intersección, perdón. Lo que quiero es decir la intersección de esas dos, o sea, si toman esta intersección, que es una virtud, y la regresan, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto es la intersección de la imagen inversa de la imagen pequeña, intersección, imagen inversa de imagen pequeña de V, ¿no? Y esto, pues, este está contenido en U y este está contenido en V, ¿no? Y pues por hipótesis estos, bueno, ¿cómo los escogieron, no? U y V son ajenos, ¿no? Bueno, entonces la preimagen de estos dos, de esta intersección es el conjunto vacío, ¿no? Por lo tanto, la preimagen de esta cosa es vacío, ¿no? Y bueno, aquí también tienen que usar que es suprayectiva, ¿no? Como F es suprayectiva,
pues forzosamente lo que está dentro tiene que ser vacío también, ¿no? ¿Sí? Sí, porque si fuera distinto del vacío, pues tiene que venir de algo, ¿no? Por ser su proyectiva la función. Entonces, pues ya probamos que son ajenos, ¿no? Entonces, o esto prueba la afirmación. La afirmación. ¿Sí? Bueno, y nada más concluyo, ¿no? Además, F es cerrada. Así que F, bueno, las imágenes pequeñas son abiertos, ¿no? Y esto, bueno, así como lo pongo así, voy a decirlo así, ¿no? Con palabras. La imagen pequeña de U, la imagen pequeña de B son abiertos ajenos que separan A y B. Y ya acabamos, ¿no? Eso prueba la normalidad y pues por lo tanto prueba que este 4 el contradominio de la función. ¿Sí? Bueno, entonces pues ya vimos un ejemplo de al menos vemos que para espacios normales la imagen va a ser un espacio normal, ¿no? Bueno, y ahora, esto de pueden pensarlo de dos formas, ¿no? Una cosa que pueden pensar es, bueno, está interesante, ¿no? ¿Qué propiedades, qué axiomas de separación se preservan bajo este tipo de funciones, ¿no? Bajo las continuas cerradas, ¿no? Pero bueno, no solo eso, ¿no? Eh, pues esto piensen que pueden pensar lo que es como un paso, ¿no? Para ver cuándo el cociente de un espacio métrico es un espacio métrico. A ver, esto les voy a decir hacia dónde va, ¿no? Ahorita todavía no los vamos a ver, ¿no? Pero pues lo voy a poner como corolario, ¿no? Entonces, sea M espacio métrico y Q de M a X, pues, no sé, por poner algo, ¿no? De M a X, un cociente, una identificación, ¿no? Si Q es cerrada, entonces X es un espacio normal, ¿no? Entonces, esto lo pueden ver como un paso, ¿no? Así, piensen en los espacios que vimos en la parte pasada, ¿no? De la banda de Möbius, ¿cómo se llama? La botella de Klein y todas esas cosas. Bueno, así como se las dibujé, pues ustedes seguramente dijeron, ay, pues sí son espacios métricos, ¿no? Pero nunca se los dije, ¿no? Nunca lo probamos. Entonces, pues pueden pensar que al menos con este corolario, ¿no? Bueno, tendría que ver si esas identificaciones son funciones cerradas, ¿no? Pero al menos, pues si probaran eso, si probaran que son funciones cerradas, pues al menos ya saben que esos espacios son espacios normales, ¿no? Entonces ya son cercanos a ser métricos, ¿no? Todavía no tenemos las herramientas para decir que son métricos, pero pues hacia allá vamos, ¿no? Eso pueden pensar que estamos haciendo. Eh, bueno, aunque bueno, tal vez en los casos particulares de la banda de Möbius, de botella de Klein, espacio proyectivo, tal vez puedan encontrar, o sea, hay otras formas, ¿no? Pueden construir, por ejemplo, la banda de Möbius en R3, ¿no? Como subconjunto de R3 y podrían tratar de demostrar
que el cociente que definí y la banda en R3 son homeomorfos, ¿no? Directamente, ¿no? Así como a pata, a pie, pues. Pero pues a lo mejor hay lo que vamos a ver es que hay un teorema general que va a resolver todo eso, ¿no? Bueno, en fin, pues ahí eso va con respecto a la preservación de propiedad de la normalidad, ¿no? Si recuerdan, en eso estábamos, ¿no? Subespacios cerrados de espacios normales son normales, pero subespacios arbitrarios de espacios normales no necesariamente son cerrados, son normales, perdón. Ya también vimos que imágenes continuas de espacios T4 no necesariamente son T4, pero pues si la función es cerrada, ¿no? Pues sí van a ser, ¿no? Ahora, ¿qué más? Pues sigue la operación de hacer producto, ¿no? Entonces la pregunta sería, pues si el producto de espacios normales es normal, ¿no? O producto de espacios T4, ¿no? Producto, normalidad en productos, ¿no? Pensemos así, normalidad de productos. ¿Cuándo es el producto de espacios normales normal, ¿no? Y pues el primer ejemplo es que, bueno, justamente este tema de normalidad de productos es un tema muy amplio porque la respuesta no es sencilla, ¿no? Justamente, ¿no? Si sea S la recta de Sorgenfrey, ¿no? Pues ya dijimos que S es normal, ¿no? Pero bueno, recuerden que no lo probé. Voy a decir más adelante, veremos que ese es normal. Si no lo, o sea, no lo vamos a, lo podríamos probar, ¿no? O sea, tampoco es tan difícil probar que ese es normal, ¿no? Pero pues vamos a esperar más adelante, pero entonces por ahora créanme que es normal, ¿no? Ya vimos que, pero lo que ya vimos, el lema de Jones es que S cruz S no es normal, ¿no? Entonces, pues el producto de espacios normales no necesariamente es normal, ¿no? Entonces, pues esto ya es un contraste muy grande, ¿no? Porque el producto de espacios regulares, de espacios T2, de espacios T1, de espacios T0, sí tenía el mismo axioma de separación, ¿no? Pero estamos viendo que la normalidad no se compara, no se comporta bien con productos, ¿no? Bueno, pues justamente les decía, esto es un tema muy amplio, ¿no? De hecho, si ven, por ejemplo, el libro de Willard, van a ver un montón de, ¿cómo se llama? De teoremas que hablan sobre productos de espacios, cuando el producto de dos espacios son normales. ¿No? Hay hasta una sección por ahí, ¿no? Que, por ejemplo, ni siquiera es tan fácil determinar cuándo el producto de un espacio con el intervalo 0,1 es normal, ¿no? O sea, no, hay un ejemplo, existen espacios, a ver, lo voy a poner ahí. Este es un ejemplo difícil, que no les voy a probar, ¿no? Pero existe un espacio normal. X, tal que, bueno, no es solo uno, ¿no? Sino hay varios. Tal que X cruz el intervalo 0, 1 no es normal. Y estos son los que se llaman a este espacio, a estos espacios, hasta tienen un nombre, ¿no? Se les llama espacios de Dawker. A ver, ¿cómo se escribe Dawker? Déjenme piensa. Dawker. Creo que nada más así con
así. Estaba pensando si tenía una U o algo así, pero no, así se llama, ¿no? Entonces, pues estos espacios, pues no son nada fáciles de construir, ¿no? De hecho, fueron un problema abierto durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, nada más le estoy diciendo para que vean que hay, o sea, no es un problema trivial esto del producto de espacios normales, ¿no? Lo que quiero probar, bueno, a ver, primero motivación antes de escribir la proposición, ¿no? Ya vieron, estamos diciendo, ni siquiera hay, ¿cómo se llama? O sea, hay espacios, inclusive que con el producto normal es que cuando multiplicas con el intervalo 0,1 no te da un espacio normal, ¿no? Entonces, pero bueno, podrían decir, bueno, pero pues al menos para espacios métricos no está tan complicado el asunto, ¿no? Porque ya vimos que el producto numerable de espacios métricos es métrico, ¿no? Entonces, pues cualquier espacio métrico es normal, ¿no? Entonces, al menos para espacios métricos, la normalidad se preserva bajo productos, ¿no? Entonces voy a decir, ¿no? Recordemos que el producto numerable de espacios métricos es normal. Bueno, es métrico, ¿no? Es métrico y por lo tanto normal. ¿Sí? Entonces, pues van a decir, ah, pues seguramente para los espacios métricos no está tan complicado el asunto, ¿no? Bueno, sí está. Sí es complicado, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿qué hay de productos arbitrarios? ¿No? Y justamente lo que quiero probarles es que el espacio, si J, le voy a poner, si J es un conjunto no numerable, pues sucede que n, los naturales a la J no es normal. O sea, los números naturales pues son un espacio topológico pues súper sencillo, ¿no? Pues es un espacio discreto, pues es métrico, ¿no? Con la métrica discreta pueden tomarla. Y pues es todas sus potencias finitas, pues son métricas, su potencia numerable es un espacio métrico, ¿no? Pues ya con potencias no numerables se pierde la normalidad por completo, ¿no? Bueno, pues a ver si puedo hacer la prueba un poco más o menos rápido. Primero les voy a decir cuáles son los dos espacios, ¿no? O sea, tengo que darles dos conjuntos que son cerrados, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? No se pueden separar, ¿no? Entonces les voy a decir cuáles son esos conjuntos, ¿no? Eh, entonces, acuérdense que n a la j es el conjunto de funciones de j a n, ¿no? Entonces, dado, pues voy a decir k en los naturales, ¿no? Definimos a subíndice k, ¿no? Que es el conjunto de todas las funciones, ¿no? De j a n, al que, aquí está lo que tengo, es un poco difícil decir esto, ¿no? Si ustedes toman un i en los naturales, pero que no es k, entonces la preimagen, a ver, esta j se ve muy fea,
la preimagen de I, el singular I, pues, ¿no? Bajo F, ¿no? Entonces son todas las coordenadas que vale F. Entonces la preimagen de I bajo F es menor o igual que 1. Tiene cardinalidad menor o igual que 1. O sea, ¿qué son estas funciones? Son funciones, imagínense, bueno, son funciones de Jn, ¿no? Entonces, J es un conjunto no numerable, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se lo imagina? Nos lo imaginamos. Normalmente este tipo de dibujo serían así, ¿no? O sea, cada uno de estos que estoy dibujando es una copia de los naturales. Bueno, la dibujo así continua, porque si no, ¿qué? ¿No? Y entonces hay aquí que serían J copias del intervalo cero de los naturales, ¿no? O sea, cada uno de estos es una copia de los naturales, ¿no? Y tengo que darles para cada coordenada en J, ¿no? Les tengo que dar un número natural, ¿no? Por aquí pongo puntos suspensivos o algo así, ¿no? Bueno, ni siquiera lo puede ordenar uno, ¿no? Este dibujo no es muy correcto porque pues ni siquiera puedes ordenarlo bien, ¿no? Y entonces, pues cada uno de los naturales nada más lo puedes usar una vez, ¿no? Eso es lo que dice esta condición, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el 0 a lo mejor está en, pues no sé, aquí en esta coordenada, usas el 0, 0 sería este. Luego ya usaste el 0 en esta coordenada, entonces ya no puedes usar el 0, entonces el 1, bueno, a lo mejor no sé, el 1 tal vez no necesariamente está, no necesariamente f toma el valor 1, pero pues a lo mejor el valor 2, pues, ¿no? A lo mejor aquí está el 0, aquí el 1, aquí el 2, perdón, ¿no? Y ya usaste el 2, ya no puedes volver a usarlo, ¿no? Y luego en otra coordenada tiene valor 3 y así sucesivamente, ¿no? Y en, digamos, para algún n hay alguna coordenada en la que vale n la función, ¿no? Ya voy a poner puntos suspensivos, ¿no? Bueno, pero ya pero en algún momento pues te acabas a todos los números naturales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes una cantidad no numerable de coordenadas, ¿no? Entonces, si ya te acabaste a todos los números naturales y los usaste al menos una vez, pues en todas estas coordenadas que faltan, pues ahora sí que no queda de otra más que ponerle K, ¿no? A todas. A todas las coordenadas. O sea, ya que te acabaste a los números naturales, pues en todas las demás coordenadas forzosamente tiene que estar la K, ¿no? Entonces, bueno, pues f es una función, pues imagínensela si la quieren pensar así como función. Y así sería la función f, ¿no? En acá. Bueno, está medio difícil hacer un dibujo significativo de esto, ¿no? Pero bueno, básicamente así sería, ¿no? Bueno, pues sucede que este conjunto es cerrado, ¿no? Para cualquier k que ustedes tomen, es un cerrado. Entonces, para cada k en los naturales, acá es un cerrado. Y esto no lo voy a hacer con detalle, pues piénsenlo por qué. Piensen que están tomando la topología producto, ¿no? Y entonces, pues si no se viera así, ¿no? Un elemento de F, o sea, lo que pueden ver es que el complemento es abierto, ¿no? Entonces, si toman un elemento que no es de F, pues igual lo que pueden hacer es decir, bueno, entonces una coordenada, bueno, un valor se repite dos veces y eso te forma un abierto, ¿no? Que está totalmente fuera de acá. Entonces ahí piénsenle por qué, ¿no? Si no han visto todavía por qué. Ahí. Los puntos quedaron muy gordos, ¿no? Digo.
todas formas, es casi imposible que quede un dibujo significativo, ¿verdad? En fin. Todos esos son cerrados, ¿no? Y entonces lo que hay que ver, simplemente cualesquiera dos de ellas no se pueden separar por abiertos, ¿no? Entonces, la afirmación es la siguiente, ¿no? Sea U un abierto con, pues no sé, A0 contenido en U, ¿no? Pues entonces existe Y en A1 tal que Y está en la cerradura de U, ¿no? Y esto pues probaría, si pruebo esto, estaría probando que no puedes separar A0 y A1, ¿no? Ah, bueno, me faltó decir una cosa, ¿no? Faltó decir que si M y N son ajenos, ¿no? Para todo M y N, los naturales, si M es distinto de N, entonces AM es distinto de A, es ajeno a N. Bueno, este sí es un poco más fácil de entender por qué, ¿no? Pues porque justamente el AK en una cantidad, en casi todas las coordenadas tiene valor K, ¿no? Y ese es el único valor que puede tener en más de una coordenada, ¿no? Entonces el AM, un elemento de AM, solamente puede tener valor M, bueno, más bien, solamente el único valor que se puede repetir es M, ¿no? Y en el AN el único valor que se repite, no solo que se puede repetir, que se repite es N. Entonces, si M es distinto de N, pues son conjuntos ajenos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver esto, ¿no? El A0 y el A1 no se pueden separar, ¿no? Y entonces, primero, antes de decir, antes de probar la afirmación, ¿no? Voy a definir, ¿no? Para X en N a la, como le puse J y F, su conjunto de J finito, sea, ¿no? Voy a poner una anotación para que sea un poco más fácil de escribir. X, F va a ser todos los F mayúsculas en N a la J, tal que para todo alfa en F, X de alfa es igual a F de alfa, ¿no? Entonces, este es el conjunto de todas las funciones que coinciden con X en las coordenadas que les dice F, ¿no? Y entonces, observen que, pues sí, ¿no? Que el conjunto de todas las X, F, bueno, tal vez quiero decir dos cosas. A, que el conjunto de todos los XF es cuando X, lo hacen variar en todas las funciones y F es finito. Este conjunto es una base para la topología producto de N a la J, ¿no? Pues es una base, ¿no? Porque básicamente es tomarse en cierto número de coordenadas, están tomándose un abierto. ¿Cuál abierto? Pues el abierto que es unitario, ¿no? Bueno, porque N es discreto, ¿no? Estoy usando aquí que N es discreto. Y B es que si F0, subconjunto de F1, entonces el conjunto
básico de F1 es, ¿cómo es? Es más chico que el conjunto básico definido por F0, ¿no? Y lo que tienen que pensar para esto es que estos conjuntos finitos son condiciones, ¿no? Que le están poniendo a las funciones, ¿no? Entonces, si ponen más condiciones, pues menos funciones van a cumplir esa condición, ¿no? Bueno, básicamente esas dos observaciones hay que hacer y pues se las dejo de tarea moral para no detenerme tanto, ¿no? Probarlas. Entonces, nada más era... entonces, esto es un cuadradito que voy a usar, ¿no? Para probar la afirmación, ¿no? Bueno, y la idea aquí, para probar esta afirmación, fíjense, voy a hacer un dibujito de lo que quiero hacer. A ver si se vuelve significativo este dibujo. Voy a tratar de hacerlo de tal forma que sí sea significativo. Este es N a la J. Y piensen que tienen sus dos conjuntos cerrados. Este es el A0 y este de acá es el A1. ¿No? Y tienen un abierto, ¿no? A ver, ¿cómo pongo el abierto? Así, ¿no? Este es un abierto U. Y lo que voy a hacer es construir una sucesión de puntos aquí. Y estos con puntos, ¿cómo les voy a poner? Bueno, estas son funciones, ¿no? Pero les voy a poner x0, x1, x2 y xn, ¿no? Una cantidad numerable de puntos, de elementos de A0. ¿No? Y alrededor de ellos también voy a construir unos abiertos, ¿no? Estos abiertos me van a ser como de apoyo, digamos. Estos abiertos U0. A ver, ¿cómo les estoy poniendo? ¿Cómo les puse en mis notas? Les puse B0, B1, B2, BN, ¿no? Y lo que voy a hacer, y bueno, aquí voy, si ustedes toman este punto X, que va a ser el límite de las XNs, y lo cambian un poquito, van a obtener un punto Y, ¿no? Y este punto Y, si ustedes toman cualquier vecindad abierta, pues le va a pegar, ahora sí que no va a tener opción más que pegarle a VN, ¿no? Y bueno, a una infinita, bueno, a algún VN por ahí, ¿no? Para todo W que ustedes tomen, lo que va a suceder es que le va a pegar a uno de estos abiertos azulitos, ¿sí? Que construimos. Bueno, ese es el plan, ¿no? Ahora vamos a ejecutar el plan, ¿no? Entonces construimos ¿no? Una sucesión de los X recursivamente. Una sucesión de XN en A0, conjuntos finitos, estos no los dibujé, pero los voy a decir, conjuntos finitos. ¿No? Y estos conjuntos finitos les voy a poner F0, F1, y van a ir creciendo. Y abiertos. ¿No? Y entonces el abierto Vn va a ser el básico definido por Xn y Fn, ¿sí? Bueno, bueno, los Fns no los dibujé, no los puse en el dibujo, ¿no? Pero
Lo que quiero decir es que los abiertos Bn van a depender de esos conjuntos finitos, ¿no? Van a ser básicos. Bueno, ahí vamos. Entonces, pues sea el primer paso, ¿no? Sea x0, a ver, ¿cómo lo pongo, no? X0 debe ser una función de j a los naturales, ¿no? Y tiene que estar en A0, ¿no? Entonces, acuérdense que A0, el único valor que puede repetir una función de A0 es el 0, ¿no? Y entonces en este X0 voy a tomar la función más sencilla de todas, en A0, y esa función es X0 en cualquier alfa va a ser 0 para todo alfa, o sea, la función constante, ¿no? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Notemos que X0 está en A0, ¿sí? Bueno. Entonces ahora les tengo que decir cuál es B0, ¿no? Bueno, ya definimos X0, ahora les voy a decir cuál es B0, ¿no? Pues como X0 pues está en A0, que está en U, existe un abierto básico, ¿no? Existe un subconjunto finito, tal que hoja nueva, tal que X0 está en el abierto básico de X0 con este conjunto finito y está contenido en U, ¿sí? Pues sea B0 igual a ese conjunto, ¿no? Bueno, eso ya lo había dicho arriba, ¿no? Pero lo vuelvo a decir. ¿Bien? Bueno, algo que puedo decir aquí es que, pues de principio podrían decirme, bueno, es que ese F0 podría ser vacío, ¿no? Pero vamos a tomar los no vacíos, ¿no? Entonces aquí, desde aquí arriba voy a poner ahí, que sea distinto del vacío, ¿no? Y entonces, si F0 fuera vacío, lo que pasa es que ustedes, por esta condición B que les puse, si ustedes agregan más, o sea, si ustedes tienen su conjunto finito y le agregan más elementos, entonces el abierto se hace más chiquito, ¿no? O sea, este abierto se hace más chiquito, entonces eso lo vamos a usar, ¿no? Ahí, y le había puesto punto y coma, ¿no? En la definición. Entonces, sin pérdida, eso que sí, ¿cómo lo decimos? Pues sin pérdida de generalidad, F0 es distinto del vacío, ¿no? Bueno. Y también voy a pedir aquí que estos conjuntos sean todos diferentes, ¿eh? No van a poder repetirse. Bueno, ya tengo el primer punto y el primer abierto, ¿no? Ahora, ¿cómo obtengo el siguiente punto, ¿no? Entonces, pues voy a decirles, ¿no? Entonces definimos x1, ¿no? X1 pues es una función que va de Jn, ¿no? Dada por bueno, tengo que decir algo antes. Sea n0 la cardinalidad. Bueno, a ver, más bien. Sea F0 igual, creo que no voy a tener opción más que ponerle nombre a estos elementos de F0. Entonces a estos les voy a poner, ¿cómo les puse aquí? Creo que no les puse. Alfa 0 hasta alfa N0. Entonces lo que voy a hacer es que X1 en alfa I le voy a poner
I, ¿no? Si I es menor o igual que alfa c, que n0, y si tienen otra coordenada que no sea de estas de f0, si x1 está en alfa, pues le tienen que poner 0, ¿no? Si alfa no está en f0. Bueno, ya acabo de definir una función, ¿no? Y entonces notemos que x1 está en A0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el valor i lo usan únicamente una sola vez, ¿no? En los demás, el único valor que se va a repetir es el 0. ¿Sí? Ese es el x1. Fíjense que x1 no está en el b0, ¿no? Bueno, está en el b0. No, no está en el b0, ¿no? Bueno, creo que no importa tanto si está o no está. Creo que sí podría estar, ¿no? Dependiendo de la cardinalidad de f0. Bueno, pero si f0 tiene muchos elementos, ¿no? Si tiene al menos 2 elementos, ¿no? Entonces, x1 tiene valor distinto de 0 en alguna de las coordenadas de f0, ¿no? Entonces, pues el x1 pues ni siquiera está en el b0, ¿no? En ese caso, que pasara eso. Por eso lo dibujé así aparte, ¿no? Bueno, y entonces, pues este procedimiento lo van a repetir, ¿no? Entonces, o sea, van a decir como x1 está en U, existe un F1, conjunto de J finito, tal que x1 está en el abierto dado por x1 y F1, y eso está contenido en U, ¿no? Ahora, aquí tengo que decir algo más, ¿no? Aquí lo que tienen que decir es, a ver, sin pérdida de generalidad, recuerden que por la observación puedo agregar más condiciones a este F1, ¿no? O sea, este F1 no tienen, probablemente no tenga nada que ver con F0, ¿no? Pero pues yo puedo agregar más condiciones y el abierto se hace más chiquito, ¿no? Entonces se sigue conservando esta contención. Entonces, sin pérdida de generalidad, lo que voy a suponer es que F0 es un subconjunto de F1 y pues si es necesario agréguenle otro elemento, ¿no? Es un subconjunto propio de F1, ¿no? Y entonces, pues F1 pues va a ser pues lo mismo que tenía F0 y otros elementos más, ¿no? Alfa N1. ¿Sí? Y pues así se van a seguir, ¿no? Definimos. Bueno, voy a hacer un paso más, ¿no? Nada más voy a decir cómo se define el x2. Por. En x2, lo que va a hacer es que en uno de estos alfa i's va a sacar el valor i, ¿no? Donde i es menor o igual que n1, ¿no? Y en cualquier otra coordenada va a valer 0, ¿no? Si alfa x no está en f1, ¿no? Ah, bueno, aquí me faltó decir b1 es igual a este, ¿no? Bueno, y pues así vamos a ir repitiendo, ¿no? La construcción. Entonces ya no quiero, ahora sí que voy a dejar esta construcción a ustedes, ¿no? Para los que les interese, ¿no? Entonces voy a decir, está bonita. Tarea moral, lo que voy a decir es que escribir
el paso inductivo de esta recursión, ¿no? Entonces tendría que decir, dado una f, ¿cómo defino el xn más fn? ¿Cómo defino xn más 1? ¿No? ¿Cómo defino el fn más 1? Y cómo defino el vn más 1, ¿no? Entonces eso tendríamos que escribirlo si queremos hacer bien las cosas, pero pues bueno, ahorita ya me lo voy a saltar, ¿no? El chiste es que ya tenemos definido todo lo que pensé, todo lo que dije, ¿no? Tenemos definido, voy a ir para arriba, ¿no? Tenemos definidos estos puntos, ¿no? Tenemos definidos estos abiertos, ¿no? Todos están contenidos en U. Y pues puedo definir el X y el Y, ¿no? Entonces, bueno, el X en realidad no lo necesito, ¿no? Entonces, pero lo voy a definir, ¿no? De todas formas, sean X y Y, para que vean, no, digo, el X no lo uso, pero para que vean, ¿no? Que es a lo que es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, X, si ustedes toman un alfa I, ¿no? Pues esto es I, ¿no? Para todo, y bueno, y esto también va a ser igual a el Y, ¿no? Y también Y de alfa I va a ser igual a I para I en todos los números naturales, ¿no? Bueno, aquí estoy suponiendo que ya tienen un alfa I definido para todo número natural, ¿no? Y eso lo van a ir haciendo en la recursión, ¿no? Justamente, si se fijan en el paso 0, en el primer paso, pues dije, aquí están estos índices, los primeros N0, y luego en el siguiente paso, pues tenía los que ya construí y le agregué algunos más, ¿no? Entonces, pues aquí estoy suponiendo que ya hay para cada número natural ya hay un alfa I, ¿no? Y pues, ¿qué van a hacer si si alfa no es igual a, si alfa no está en la colección de todos los alfa Is? ¿No? Pues a X lo van a mandar a 0 y al Y lo van a mandar a 1, ¿no? Bueno, y o sea, esto es en ambos casos, ¿no? Si se fijan, pues aquí justamente estoy usando que J es un conjunto no numerable, ¿no? Porque estos dos casos sí se van a dar, ¿no? O sea, justamente este conjunto es numerable. Entonces, pues todavía, si tienen el conjunto de índices no numerable, pues lo que falta, pues todavía es una infinidad, ¿no? Todavía en una infinidad de coordenadas faltaría definir a X y a Y, ¿no? Bueno, y entonces aquí, pues yo ya les di todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, pues aquí sí voy a ser muy descarado. Probar la afirmación, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué puse en la afirmación? Sí puse lo que... sí, ¿no? Que ya está en la cerradura de U. Bueno, probar que está en la cerradura de U. Básicamente, eso es lo que quiero, ¿no? Lo que digo que se prueba, ¿no? Pues no, lo que pasa es que no quiero ahorita detenerme más en esto, ¿no? Pero si se fijan, lo que van a probar es que existe alguna n, ¿no? En realidad no quiero que prueben esto, ¿no? Que existe, más bien lo que quiero que prueben es que existe una m, bueno, que dado, a ver, que dado w abierto, a ver, ¿cómo es? De n a la j, con
nueva con Y en W, pues existe una M en los naturales, tal que Y, más bien que W, intersecta al abierto Vn. ¿Sí? Ahora, esto, fíjense que el abierto Vn, ¿no? El abierto Vn nada más depende, bueno, aquí obviamente tendrían que escribir cuál es el abierto Vn, ¿no? Pero si se fijan en estos, el abierto Vn nada más va a depender de una cantidad finita de las alfas, ¿no? De estas alfas de alfa i. Entonces todavía va a quedarles una infinidad para trabajar, ¿no? Entonces nada más voy a decir eso. Ya con esto, probarían con esto, pues lo que ocurre es que Y está en la cerradura de U, ¿no? Y entonces no es posible separar a 0 de A1. ¿Sí? Y conclusión, ¿no? Bueno, nomás lo pongo así, ¿no? Conclusión, n a la j no es normal. Y entonces les dejo todo eso, ¿no? Todos esos detalles. Para los que les interese ver esta prueba con más detalle. Si tienen alguna pregunta sobre la prueba, también me la pueden hacer después, ¿no? Pero pues piensen, ahorita piensen, como, bueno, o sea, tarea pensar esto. Bueno, y ahora, ¿qué tiene de importancia que n a la j no sea normal? ¿No? Entonces, corolario, sea X un espacio pues le voy a poner de Hausdorff, ¿no? Bueno, no voy a decir así. Un espacio que contiene un subconjunto cerrado, discreto e infinito. Pues entonces, si ustedes toman, si J es no numerable, pues X a la J no es normal, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esto? Pues porque sea n subconjunto de X, ¿cómo se llama? Eso que dice ahí, cerrado, discreto, infinito. ¿No? Entonces, pues n, este subespacio cerrado, discreto y numerable, bueno, infinito, puse nada más infinito, ¿verdad? Entonces, voy a decir numerable infinito. Si suponen el axioma de elección, cualquier subconjunto, cualquier conjunto infinito tiene un subconjunto numerable infinito, ¿no? Entonces, pues dice, el enunciado nada más dice subconjunto cerrado, discreto, infinito, pues tómense cualquier subconjunto numerable infinito, ¿no? Pues entonces, por una parte, n es homeomorfo a los números naturales, ¿no? Luego, como n es cerrado, pues el espacio n a la j es un cerrado de
es un cerrado de X a la J, ¿no? Bueno, a lo mejor lo voy a decir para que no haya contradicción, voy a enunciar el enunciado de otra forma, que es equivalente, ¿no? Si X a la J es normal, entonces, es que si no voy a tener que decir contradicción, no sé qué, ¿no? Entonces J es numerable, ¿no? Y entonces aquí lo que tengo que decir es como X a la J es normal, N a la J es normal. Y pues también en los naturales a la J es normal, ¿no? Y entonces, pues por el anterior J es numerable, ¿no? No puede ser no numerable por el, por el teorema anterior. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, pues, fíjense, nada más probamos que N a la J es normal y ya con eso un montón de espacios, más bien, no es normal, perdón, un montón de espacios, eh, cualquier potencia no numerable de ellos ya no es normal, ¿no? Va a haber algunos espacios, ¿no? Justamente, si no contienen un cerrado discreto infinito, algunos sí van a ser normales, ¿no? Pero pues piensen en ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, los reales, ¿no? Los reales cumplen eso, ¿no? Los reales tienen un cerrado discreto infinito, entonces los reales a cualquier potencia no numerable no es un espacio normal. Bueno, y pues hay un montón de espacios, ¿no? También la recta de Sorgenfrey, no sé, varios de los ejemplos que les he dado, ¿no? Bueno, aunque la recta de Sorgenfrey ni siquiera el cuadrado es normal, ¿no? Tal vez piensen en espacios métricos, ¿no? Que cumplan esa condición, ¿no? Y ya tienen un montón de espacios que son métricos y que al elevarlos a una potencia no numerable ya no son normales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario antes de pasar a lo que sigue. Pues bueno, entonces es un... Ya ahorita ya no es tan estudiado esto, creo, pero pues todavía durante un tiempo esto de los productos, de los espacios normales y sus productos pues fue un tema de investigación muy común, ¿no? Bueno, todavía hay gente a la que le interesa eso, ¿no? Todavía hay cosas abiertas sobre estos problemas, sobre este tema. Bueno, pues ahora lo que sigue son dos teoremas muy importantes, ¿no? Que son el lema de Urison y el teorema de extensión de Titze, ¿no? Que son digamos, los resultados más importantes de espacios normales, ¿no? Que nos dan otra razón por la cual los espacios normales son muy, ¿cómo decirlo? Pues tienen muchas propiedades. La normalidad es una propiedad muy fuerte, ¿no? En ese sentido. Y bueno, aquí está la palabrita de lema. ¿Por qué? Así dicen, pero ¿por qué un teorema importante se llama lema? Bueno, es lo que les había dicho la otra vez, ¿no? Es un resultado que se usa mucho. Entonces, pues se llama, no es teorema, es lema, ¿no? Pero es algo muy importante. Ahora, la motivación del lema de Urison, ¿cómo lo decimos? Pues
creo que la motivación es con espacios métricos. Sea X un espacio métrico. Como siempre, de motivar, ¿no? Espacio métrico. Y A y B cerrados. Con A, intersección B igual al vacío. ¿No? Entonces, bueno, yo ya les había dicho que podían separar, ¿no? Los dos cerrados, ¿no? Aquí está X, digamos, usando la función distancia, ¿no? Aquí está A y aquí está B, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo? No solamente, a ver, entonces los voy a dibujar un poco distintos. Podemos hacer un poco más en espacios métricos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues como que piensen, aquí está A y aquí está B. Lo que podemos hacer es encontrar una función continua al intervalo 0,1, al intervalo 0,1 de números reales, ¿no? Que a todo este conjunto A, bueno, a ver, la función es así, ¿no? Al intervalo 0,1, pero lo que va a hacer el conjunto A es lo va a mandar al 0 y el conjunto B lo va a mandar al 1. ¿No? Y el resto de los puntos los va a mandar en medio. ¿No? Ahora, esta función, a ver cómo es, déjenme inspiro un poco a ver cómo es aquí. Esta función es, tengo que poner, bueno, abajo tengo que poner la distancia de X a A más la distancia de X a B. Y arriba pongo la distancia de X a algo así, ¿no? Si yo tomo un punto en A, este numerador es 0, ¿no? Y entonces, bueno, el denominador siempre es distinto a 0, tal vez hay que decir eso, ¿no? Porque pues son cerrados ajenos. ¿No? Entonces, la distancia de un punto a A y un punto a B no son las dos 0 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el denominador es distinto de 0. Pero si el punto está en A, si X está en A, pues este numerador es 0 y entonces pues les queda el cociente siempre 0, ¿no? Y si el punto está en B, pues este se hace 0 y pues estos dos son números distintos de 0, entonces les da 1. ¿No? Y bueno, ya dijimos que la distancia es una función continua, ¿no? Que les dejé también de tarea moral, ¿no? Entonces, pues esta es una función continua y además aquí, como la distancia siempre es mayor o igual que 0, aquí el numerador es mayor que el denominador, entonces esta es una función, ¿no? Del X al 0,1, que es una función continua, ¿no? ¿Sí? Bueno, y eso pasa en espacios métricos, ¿no? Pues sucede que algo parecido pues, se puede hacer en espacios normales, y ese es el lema de Urison, ¿no? Entonces, el lema de Urison, bueno, voy a ponerlo como teorema. Pues básicamente el teorema va a ser que se puede hacer eso, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Sea X un espacio topológico, las siguientes condiciones son equivalentes. ¿No? Inciso A es que X es normal.
normal, recuerden, significa que dados dos cerrados pueden separarlos, ¿no? Por abiertos, ¿no? Y el inciso B es que pueden hacer lo mismo con una función, ¿no? Así como lo puse aquí. Y el inciso B es de dados A y B cerrados en X con A intersección B igual a vacío, existe una función continua f de X al intervalo 0, 1 al que pues A va a dar al 0. Entonces voy a poner, es más bonito escribirlo así. Si ustedes toman el 0 y toman la preimagen del 0, A está contenida en esa preimagen y B está en la preimagen del 1. ¿Sí? Bueno, y fíjense que aquí no tienen que ser no tienen que ser distintos del vacío, los cerrados, ¿no? Por eso le pone uno subconjunto A, subconjunto de F inversa de 0, ¿no? Podría ser el conjunto vacío, ¿no? Pero bueno, esta es una caracterización de normalidad, ¿no? O sea, no solamente este dibujito que hice aquí arriba no solamente es una propiedad de los espacios normales, sino que es una caracterización de los espacios normales, ¿no? Y pues como no queda tiempo, mejor en vez les iba a, pues lo que tengo que hacer es probar, ¿no? El resultado, pero mejor les platico qué dice el teorema de extensión de Titze, ¿no? El teorema de extensión de Titze es, pues también de hecho es una caracterización, ¿no? Bueno, a ver, antes de decir eso, ¿no? Tal vez lo que hay que decir es que el teorema, que el B implica A ese sí lo puedo hacer ahorita, ¿no? B implica A, y eso lo puedo hacer con un dibujito. O sea, ahí. Si tienen aquí su espacio, su función, ¿no? El espacio X, su función que va al intervalo 0, 1, que manda, pues lo mismo que puse aquí del otro lado, ¿no? Que manda A al 0 y B al 1. O sea, si ya tienen esto, pues lo que pueden hacer es tomarse un abierto, fíjense, pues del 0 al 1/3, digamos, y del 2/3 al 1, ¿no? Entonces, dejen, escribo eso. O sea, este es el 1/3, 2/3, ¿no? Entonces, U y este es V, ¿no? Entonces, dada F, bueno, ya no lo voy a escribir, ¿no? Sea U, más voy a decir sea U igual a, bueno, tal vez para simplificar las cosas un poco, no voy a decir que esto sea nu, sino más bien la preimagen de estos es U. Bueno, ahorita los dibujo. La preimagen de el intervalo 0, 1/3 es U, y V es la preimagen del intervalo 2/3, 1. Entonces, U y V son abiertos en X que separan A y B, ¿no?
bueno, nada más hago el dibujo, o sea, U va a ser pues esto y un poquito más, ¿no? O sea, tiene A y tiene a otros puntos. Bueno, a ver, ¿saben qué mejor? ¿No? O sea, U es una parte, V es otra parte aquí, ¿no? Y ya, ¿no? Creo que con eso se debe de entender. Y la otra parte, la difícil, o sea, la difícil es pues dados, dados los abiertos, dados los cerrados, hay que definir la función, ¿no? Y eso está más difícil, ¿no? Como se puede, seguramente ya se imaginaban que era más difícil, ¿no? Entonces eso lo vemos la próxima clase. Entonces ese es el lema de Urison, ¿no? Ahora, el teorema de extensión de Titze, que es lo que quería ver, cómo, mejor para escribirlo bien. De hecho, en el Dugunji dice caracterización de la normalidad de Titze, ¿no? Entonces, teorema, y este es el de Titze. Sea X, ahí. Aquí me falta ver cuáles axiomas de separación se necesitan. Así necesitamos T2. Ya lo había escrito, ya se me había olvidado. Lo había escrito en mi cuaderno T2, ¿no? Las siguientes son equivalentes. La primera es que X es normal. Y B es que, sí, fíjense, esta es una propiedad bastante interesante. Si A subconjunto de X es un cerrado y F es una función de A al 0, 1 y es una función continua, existe lo que se llama una extensión continua, ¿no? Existe una función de todo X al intervalo 0, 1 continua con tal que si restringen la G a, pues les da F, ¿no? Y ese es el teorema de extensión de Titze, ¿no? Chin. Me falta tal vez dar una motivación, pero bueno, la motivación es que quieren extender funciones continuas, ¿no? Eso sí, sí, pues no hemos visto tal vez ejemplos de eso, ¿no? Pero pues más adelante, si ustedes siguen haciendo topología, van a ver que se usa, que se hace mucho de esto, ¿no? Que si tienen una función definida en una parte, quieren extenderla al resto del espacio, ¿no? Y pues en estos casos, o sea, este teorema te da una condición cuando eso puede pasar, ¿no? Cuando puedes hacerlo. Entonces, esta prueba, pues también la vemos la próxima clase, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. No. Demostración, nada más pongo aquí para que quede en la punta que lo vamos a ver después. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, pues ya voy a tener la grabación.